La radio 90.5 desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227 5398 56. NBR, la radio 90.5. El doctor César Crespi es referente del Centro de Enfermedades Poco Frecuentes, así se dice, y de difícil diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad de La Plata. Él ha tenido la amabilidad de atendernos otra vez. Hemos hablado el 28 de febrero del año pasado. César, buenos días, un placer. ¿Cómo estás? Buenos días, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá y gracias por la oportunidad de compartir el momento con ustedes en la radio. Siempre es un placer escucharte y, bueno, particularmente en este día de hoy, ¿no? En el cual la amiloidosis está allí como el tema para ser visto, para ser visibilizado y para ser tratado. Contanos cuál es el programa actual, qué es lo primero que te surge decir sobre esta condición en realidad. Perfecto. Bueno, las amiloidosis son un grupo enorme de enfermedades, dentro de las cuales existen diferentes variantes, ¿sí? Una, que es por la cual estamos hablando hoy de amiloidosis, es la variante por acumulación de una proteína que se llama transtiretina. Amiloidosis hereditaria, también llamada polineuropatía amiloidótica familiar, otro sinónimo, enfermedad de Andrade. Las amiloidosis como grupo son enfermedades donde se acumulan proteínas en diferentes tejidos del organismo, y esas proteínas se acumulan en diferentes tejidos y órganos, por ejemplo riñón, por ejemplo corazón, por ejemplo nervios periféricos. Y eso da sintomatología que a nosotros nos hace sospechar esta enfermedad e ir a buscarla, ¿sí? Particularmente el día de hoy se ha elegido como día de esto de generar días y meses donde se celebran o se concientiza sobre diferentes enfermedades. Tiene el objetivo de visibilizar las enfermedades poco frecuentes, diferentes enfermedades poco frecuentes, y concientizar sobre la importancia de tenerlas presentes, sospecharlas, porque si uno no sospecha no va a diagnosticar, ¿no es cierto? Y si no diagnostica, actúa en secreto casi, ¿no? Sin síntomas mayores hasta que ya es tarde. Claro. Exacto. Uno tiene que intentar, uno siempre, digamos, desde nuestro lugar, uno intenta ponerle un nombre y apellido o tratar de orientar la consulta al padecimiento del paciente, ¿no? La condición que el paciente presenta. El tema de la elección del día es muy interesante. Dentro de las amiloidosis, la amiloidosis por transtiretina o amiloidosis hereditaria, dentro de las hereditarias es la más frecuente, la amiloidosis por transtiretina o TTR. Y esta enfermedad la describió un neurólogo portugués que se llamaba Mario Corino da Costa Andrade. Por eso también la enfermedad se llamó enfermedad de Andrade, que es el segundo apellido, pero en realidad en Portugal se estila poner el segundo apellido paterno y el primero materno, por eso se eligió, ¿no? También esta cuestión del cuestiones culturales también, claro, sí. Así que toda una historia, y muy interesante que el doctor Andrade, este neurólogo, el artículo que escribió donde describe la enfermedad está publicado en 1952, no hace mucho, porque para la evolución de una enfermedad poco frecuente y que tiene tratamiento es poco, y lo escribió preso, estando preso. Estaba en ese momento, él tenía ciertas ideas políticas, estaba preso por luchar contra la dictadura política de ese momento de Portugal. Lo metieron preso y siguió trabajando con todo el tiempo del mundo y hizo una publicación científica desde la cárcel. Qué maravilla, ¿eh? Increíble. Y ahí el mundo conoció esta enfermedad, y desde ahí fueron un boom de publicaciones relativas a esta enfermedad. A través de ese artículo entonces se visibiliza y se empieza a desarrollar todo lo que es el estudio de esta enfermedad, puntualmente de este tipo de amiloidosis. Exactamente. El doctor, con sus colaboradores, describe esta entidad. Describe y ordena muy bien. ¿Y ya había aparecido algún tipo de amiloidosis o allá había? Sí, ya había otras formas que se conocían. Se conocía el término de amiloidosis, que
Ese término lo describió Rudolf Virchow, o Virchow, conocido hace mucho tiempo antes, bastantes años antes, por lo menos 4 o 5 décadas, que describió el problema de la amiloidosis en general, de esta acumulación de proteínas en el organismo. Pero las proteínas son muy variables. Claro. ¿no? ¿Y por qué? Es una pregunta frecuente, pero creo que vale. ¿Por qué enfermedades raras? Porque son poco frecuentes, supongo que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, nosotros lo utilizamos como sinónimos: enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, enfermedades minoritarias también se llaman en España, hay centros de enfermedades minoritarias, por su prevalencia, ¿no? Se describen en base a la prevalencia. Toda aquella enfermedad que sea poco frecuente debe cumplir la condición de una prevalencia menor a 1 cada 2.000 habitantes o menor, o sea, 1 cada 3.000, 1 cada 4.000. Eso es una condición sine qua non para una enfermedad poco frecuente, pero no todas las que están dentro de 1 en 2.000 con esa prevalencia está incluida dentro del listado. Nosotros tenemos un listado nacional publicado el año pasado, en febrero, donde Argentina incluye ese grupo que ahí está enlistado de enfermedades poco frecuentes. Y la amiloidosis por TTR es una de las enfermedades que cuando damos charlas enseñamos siempre que es importante porque es una de las poco frecuentes que tiene tratamiento y que es importante tenerla presente porque uno le puede cambiar la historia de vida de los pacientes, ¿sí? No siempre tenemos que llegar temprano, hay una serie de condiciones, pero el grupo de enfermedades poco frecuentes que tiene tratamiento es un grupo muy importante, digamos. Bueno, justamente no siempre se llega, pero cuanto más visibilidad se le dé, cuanto más levantemos la banderita, como se suele decir, ¿no? Y diciendo, puede pasar esto, puede aparecer esto, esta cuestión, cuanto más lo hagamos, mayores posibilidades de tratamiento precoz, no sé si sea así, es el que podemos encarar, ¿no? Exacto, Alfredo. ¿Y cuáles serían los síntomas, la sintomatología más usual, más común, aquella que te va marcando que puede llegar a este momento? Bien. Yo creo que hay múltiples manifestaciones, ¿sí? Hay múltiples manifestaciones y creo que la idea es tratar de abarcar el 90% o más de las manifestaciones, ¿sí? Dentro de la rareza, buscar las manifestaciones más frecuentes, porque si no uno se pierde en manifestaciones clínicas. Lo más importante es lo que le llamamos neuropatía periférica, que los síntomas que presenta el paciente en este caso son en general en miembros inferiores, pero puede extenderse a miembros superiores o arrancar por arriba, pero lo más común es que arranque en los miembros inferiores, bien distal, en los pies, y que tenga sensación de pinchazos, hormigueos, y más tardíamente se pierde la sensibilidad y la movilidad y la fuerza muscular, ¿sí? Pero el síntoma más temprano es el pinchazo y hormigueo en la punta de los dedos, en el pie, y que después va avanzando hacia arriba. El otro compromiso importante es el compromiso del corazón, ¿sí? Donde el corazón aumenta el grosor del corazón, ¿sí? Puede dar síntomas como lo que conocemos como insuficiencia cardíaca, que los pies estén hinchados, el paciente tenga falta de aire, y en un estudio por imagen se va a ver que el corazón está un poquito ensanchado. Eso también debería hacer pensar, ¿sí? Sobre todo si se suma lo del corazón más lo de las piernas, más todavía lo tenemos que sospechar, ¿no es cierto? Y otro síntoma importante es lo que llamamos disautonomía, que es un sistema nervioso, que tenemos una parte del sistema nervioso que controla ciertas funciones que no están bajo la voluntad nuestra, digamos. Por ejemplo, uno no regula la presión arterial ni la frecuencia cardíaca. Nosotros nos movemos, nos levantamos, caminamos, hacemos ejercicio y el cuerpo se acomoda solo, ¿sí? Y uno de los síntomas importantes son, por ejemplo, el paciente se cambia de posición de sentado o acostado a parado y él empieza con taquicardia y se le baja la presión. Eso es un síntoma de que funciona mal el sistema nervioso autónomo. También existe como disfunción un problema digestivo, donde hay un montón de problemas digestivos como diarrea, constipación, o que el paciente coma y se le distienda el abdomen, como que una digestión lenta, ¿sí? Disfunción eréctil, algunos trastornos urinarios y algunos trastornos oculares. Yo creo que básicamente con esta cuestión de los miembros inferiores, más los del corazón, más el problema
del sistema nervioso autónomo englobamos la mayoría de las manifestaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si en algún momento aparecen estas cuestiones? ¿Cuál es el primer paso a dar? Y sí, la consulta médica, una o varias, porque a veces suele pasar, ¿no? En las enfermedades poco frecuentes de que las consultas son varias hasta que alguno sospecha la entidad, o incluso los pacientes, ¿no? Porque también nosotros tenemos pacientes, les comentamos a los colegas, a los residentes, los que pasan por el centro, que hay que escucharlo muy bien al paciente, porque a veces el paciente nos trae la información y nos ha pasado acá, que dice, podría tener tal cosa, y a veces ese podría tener tal cosa es un instrumento de precisión diagnóstica. Entonces, escuchar al paciente también a veces puede venir desde el lado del paciente, el diagnóstico, porque hoy en día, digamos, los medios informáticos tienen su lado nocivo, vamos a llamarle, los medios de comunicación, pero tienen su lado muy positivo, y en este caso puede ayudar mucho. Así que si uno no lo sospeche y viene del lado del paciente, también es prestarle la atención. Pero hay que consultar. Pero me quedo que consultar al médico de cercanía de arranque, no es ir al hospital, pedir un turno con vos y ir a verte a vos, porque tenemos que acercarnos un poco más para el diagnóstico final. Sí, consultar, y si no hay un diagnóstico certero, volver a consultar, y como a nosotros también acá nos cuesta muchas veces llegar al diagnóstico, entonces por ahí uno de los planteos que nos hacemos es mejor pensar entre varios colegas, y yo la verdad que a veces no sabemos lo que tienen los pacientes, entonces vamos a consultar con tal, y somos 3 o 4 en línea que o no sabemos lo que tiene el paciente o tenemos una línea a seguir. Pero siempre es mejor consultar, y entre nosotros también, entre los colegas, ¿no? Y en lo que es el tratamiento en sí mismo, ¿hay un abanico de posibilidades? ¿Hay distintas corrientes? ¿Hay distintas posibilidades? Sí. Hoy en día esta es una de las enfermedades poco frecuentes que tiene tratamiento, y que digamos, la brecha entre la descripción de la enfermedad y la potencialidad de tratamientos es relativamente corta, lo cual es apasionante desde el punto de vista de la investigación científica y de los avances, porque sí, hay varias opciones de tratamiento. Es un tema donde nos podemos perder hablando, pero sí hay varias opciones de tratamiento: oral, inyectable, y tratamientos que pueden frenar el curso de la enfermedad. El trasplante hepático también es un tratamiento con intención curativa, pero también, como ustedes se podrán imaginar, como vos te podrás imaginar, Alfredo, que hacer un trasplante es una cirugía y es otro proceso de salud de enfermedad. Es abrir otra puerta y recorrer otro camino para llegar al mismo lugar, pero es otro camino. Si uno podría evitar semejante cirugía, también puede tener sus beneficios, ¿no es cierto? Así que como opciones hay, y creo que el futuro es bastante alentador en este sentido, que van a haber más opciones terapéuticas a este respecto. ¿Cómo ves la situación cuando alguien que no conoce su historia se detecta que tiene la enfermedad y caen como efecto dominó luego los familiares todos? Bien, bueno, ese es un tema importantísimo, me parece. Justamente ayer tuve una consulta muy vinculada con esta temática, y el diagnóstico, en este caso de la amiloidosis TTR, el diagnóstico más importante lo vamos a tener con el estudio genético, ¿sí? Además de las manifestaciones clínicas y ciertos estudios complementarios que nos dan la pauta de alteraciones tisulares orgánicas, tenemos un estudio genético donde podemos detectar diferentes mutaciones de un gen que genera esta proteína anormal, la transtiretina o TTR. Y con como es una enfermedad que le llamamos autosómico dominante, esto quiere decir que necesitamos de los dos genes que heredamos, en general, de una proteína. Con uno solo alterado es muy probable que se exprese la enfermedad, ¿sí? Y en todas las generaciones, en una familia, en varias generaciones suele haber algún afectado o varios. Entonces uno puede pedir el estudio genético a esos pacientes que tienen síntomas dentro del árbol familiar, o incluso algunos asintomáticos. Esto es un tema, porque dar la noticia
de una mutación que conocemos que es patogénica, quiere decir que muy probablemente la enfermedad se desarrolle. Pero hay tantas cosas que todavía no conocemos de la expresión genética y lo que nosotros llamamos como penetrancia, ¿sí? Respecto a la expresión de la enfermedad, que hay que manejar la temática con muchísimo cuidado, y son noticias que deben ser dadas con mucho tiempo, mucho cariño, digo yo, y con mucha dedicación. Es una película, no es una foto. Digo, porque es una noticia compleja, digamos. Claro. Vamos a decir, ni mala ni buena. Yo no me gusta decir si es malo o si es bueno. Es complejo y amerita dedicarle un buen tiempo y explicar todos los pormenores o todo lo que sabemos hasta hoy sobre esta temática. Y qué puede pasar, y saber que el paciente siempre va a estar acompañado en este sentido, y que tenemos opciones terapéuticas y que en el futuro van a salir más, seguramente. Entonces, creo que eso es importante, cómo dar esta noticia, ¿no es cierto? Hoy hablábamos con Elwis y él nos decía que, bueno, como en tantas cosas, ¿no? Lo primero es esto de la negación, el enojo, en quedarse en ese lugar. ¿Tenés un mensaje para quienes de pronto estén en esa instancia? Porque después, cuando ya uno lo asume y empieza a recorrer el camino, que no va a ser fácil, me parece que no obstante las herramientas son otras. Entonces, ese momento tan duro, tan complejo, tan comprensible desde afuera, de no terminar de aceptar la cuestión, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Yo creo que el mensaje puede ser para aquellos que damos la noticia, el informe, dedicarle el tiempo de una consulta o 2 consultas, si uno lo mide en tiempo de consultas, o dedicarle simplemente una buena cantidad de tiempo a explicar todos los detalles, porque esto va más allá de una noticia biológica, genética, tiene que ver con una cuestión sociocultural, emocional y psicoemocional, ¿no? El impacto que esto genera. Entonces, dedicarle el tiempo, la explicación, y que el paciente sepa que va a estar acompañado, permanentemente. Qué importante que el mensaje sea para quienes dan la noticia, como vos decís, ¿no? Es decir, vas un paso más y decís, prevés que nunca esté solo el paciente. Claro, porque eso, a ver, la reacción va a depender un poco de la estructura del paciente psicoemocional, pero también un poco de cómo le demos la noticia, ¿sí? Le puedo mandar una carta y informarle, o lo puedo citar, tomar un mate y decir, mira, bueno, pasa esto, y preguntame lo que quieras, y puede no ser una consulta, pueden ser 5 consultas, porque el paciente se va a la casa, empieza a pensar y se le vienen preguntas. Entonces eso hay que anotarlo todo y hay que dar el espacio para hacer la catarsis esa, y para hacer, digamos, amortiguar el impacto que tiene la noticia, digamos, de alguna manera. Amortiguar el impacto que necesariamente tiene la noticia. Estamos hablando de una enfermedad rara, de una enfermedad poco frecuente, pero que tiene tratamiento, lo cual es un título que hay que subrayar y resaltar. Absolutamente. Tiene tratamiento, es compleja, genera múltiples complicaciones realmente importantes, ¿sí? Claro, no hay que minimizar eso tampoco. Claro, y por eso se investigó tanto, porque se sabía que ciertas mutaciones, ciertas manifestaciones iban hacia un avance muy importante, ¿sí? Y bueno, hoy tenemos un espectro bastante más amplio de conocimiento de cómo se manifiesta, cómo evoluciona, y encima tenemos un tratamiento que nos puede ayudar a ponerle un freno al avance. Así que son todas cosas importantes que hay que evaluar. Cada paciente es un universo. Cada paciente es un universo, y cada tratamiento también es una cuestión puntual, porque entre otras cosas está el costo, ¿no? Se plantea usualmente en estas situaciones las dificultades que plantea el tema de los costos en estos tratamientos. Absolutamente. Eso es algo que es de una discusión que excede a la medicina, ¿no? Esto es una discusión política, económica, de capitales, de un montón de cosas, donde genera un costo generar una medicación,
y es verdad, y medicaciones que funcionan. Como este hay varios ejemplos también, y los medicamentos que antes se llamaban de alto costo y hoy se llaman de alto precio, son un problema en el área de la salud, y es un problema que hay que prestarle atención. Ya sabíamos que iba a pasar hace 10 años, esto ya se sabía, porque se venía toda la área de las terapias génicas, ¿sí? Las terapias génicas que realmente tienen un impacto, se veía que podían tener un impacto, y hoy lo empezamos a ver que en muchas enfermedades poco frecuentes tienen un impacto importante, por lo cual no se hizo antes, habrá que hacerlo de ahora y de acá en un futuro, a ponerse a organizar los medicamentos de alto precio, la disponibilidad. Me impacta particularmente tu gran compromiso en el vínculo con el paciente y tu claridad conceptual al decir, en esto no puedo hacer nada, porque no es abrirte del problema, sino decir, en esto no puedo hacer nada, hablo de los costos de los medicamentos, porque excede la medicina, pero estoy acá para recorrer el camino que esté a mi alcance, y eso está muy bueno, impacta gratamente, digamos. Gracias Alfredo. Es importante no solo la medicina, la economía, la política, los pacientes como asociación que también participen de estas decisiones y que escuchar su opinión, porque también tienen una visión que uno no tiene, está de otro lado, digamos. Entonces compartir esto, que el paciente entienda lo de este lado y que nosotros entendamos, es un feedback que es fundamental. Y viene de la mano de lo que sería este nuevo paradigma en la vida misma, que es más escucha, más empatía, más ida y vuelta, no tanto pontificar y decir esto se hace así, va por acá y solo por acá. Recuerdo que en la charla que tuvimos en febrero de 2021 hablaste de una materia que se estaba por implementar en la carrera y que estabas muy entusiasmado. ¿Y qué pasó con eso? En abril del 2021 el Consejo Académico aprobó la incorporación de la asignatura optativa, así que nos pusimos muy contentos, y en agosto del año pasado tuvimos la primera camada de alumnos, que al principio se anotaron como 120 alumnos, que les dijimos por favor no, porque no podemos, somos muy poquito, el equipo docente es muy chiquito. Entonces les dijimos que los que estén más avanzados en la carrera, los alumnos del último año que quieran hacerla, tener esa disponibilidad, y se anotaron 40 y pico, y este año la segunda camada de alumnos, la segunda cursada, tenemos entre 60 y 70 alumnos, un montón. Y obviamente dentro de la temática ordenada que está vinculada a la problemática de salud pública, de las enfermedades poco frecuentes, y a tenerlas presentes como una entidad y darles herramientas a los futuros médicos que ya se reciben para estos padecimientos, condiciones. Hablamos de amiloidosis como grupo general, ¿sí? Bastante en detalle. Lo cual es un avance muy importante y un aporte significativo también a seguir visibilizando este tipo de cuestiones. Una enfermedad poco frecuente requiere, se ve con toda claridad, de una atención especial, de una dedicación especial, porque, bueno, no hay información, porque cada caso es seguramente uno muy puntual, como debe ser muy finita las diferencias entre unos y otros. Entonces, esta actitud que veo en vos me muestra claramente, ¿no?, que sin la escucha, hablaste de la escucha, sin lo que te aporta el otro, sin contener, sin ver la complejidad del mismo, sin tener en cuenta que hay cuestiones que están en tus manos y otras que no lo están, sin tener en cuenta toda esta enorme variedad de cuestiones, es imposible. Entonces, verdaderamente te cuento que tu aporte es sustantivo, sustancial, importante, porque mostrás eso que básicamente es el acercamiento como para ver cuál es el camino después, ¿no? Ni una mirada pesimista que te indique que todo va a estar mal, ni una mirada escapada de la realidad que diga todo va a estar fenomenal. Hablas de complejidad, hablas de ser realista, hablar de asumir las cosas, y esto me parece maravilloso. Por eso, francamente, que te conozco más por las buenas referencias permanentes que nos deja Claudia, pero valoro enormemente tu aporte, te agradezco también enormemente, te consideramos un amigo de esta casa. Gracias a ustedes por el espacio, y a disposición para cuando quieran hacer en vivo, o ahora que tenemos un poquito más de libertad con esto de la pandemia,
o otra vez online en la radio. Bueno, y vamos a tener que encontrarnos en algún momento también a disfrutar de un buen momento. Ningún problema, con gran gusto. César, te agradezco enormemente, te mando un fuerte abrazo y espero que este abrazo podamos dárnoslo muy pronto personalmente. Espero yo también lo mismo. Muchas un beso gracias. grande para todos. Muchas Un gracias, saludo. César. César Crespi, cuando se vaya voy a decir un capo. Ay, no, me escucho también. Un capo, un maestro. Qué sensibilidad, cuánta sapiencia en el mensaje subyacente, ¿no? En esto de de ver al otro y de descubrir qué es lo que él también puede aportar. Maravilloso. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56.